Ugh, the sick day struggle is real. But with Dimetapp, it doesn't have to be. Children's Dimetapp works quickly to soothe multiple bothersome cough, cold, and allergy symptoms in a single dose. Our fast-acting formulas are designed with kids in mind, so they get everything they need and nothing they don't. Available in liquid and on-the-go chewable tablets. Tap the banner now to shop at Amazon and say goodbye to the sick day struggle with Dimetapp. Use as directed. La Biblia y el Corán, ¿cuál es la verdadera palabra de Dios? A lo largo de los siglos, el ser humano ha buscado conocer la verdad sobre Dios, su propósito y la manera correcta de adorarlo. Dos libros se alzan como pilares de fe en gran parte del mundo, la Biblia y el Corán. Ambos afirman provenir del mismo Dios, ambos son considerados sagrados por millones de personas y ambos pretenden revelar el camino hacia la salvación. Pero surge la pregunta más profunda: ¿cuál de estos dos libros es verdaderamente la palabra de Dios? Desde tiempos antiguos, cristianos y musulmanes han debatido apasionadamente sobre esta cuestión. Unos sostienen que la Biblia es la revelación completa y final del Creador, mientras que otros creen que el Corán es la última palabra de Dios dada a la humanidad. Pero para entender cuál es la verdad, es necesario examinar su origen, su contenido, sus diferencias y sobre todo su mensaje acerca del ser humano y de Dios. El origen y significado de ambos libros. La palabra Biblia proviene del griego biblión, que significa libros o escrituras. No es un solo libro, sino una colección de 66 libros escritos por alrededor de 40 autores en un periodo de más de 1500 años. Fue redactada en 3 idiomas principales: hebreo, arameo y griego. Sus escritores vivieron en distintas épocas, en diferentes lugares y bajo circunstancias únicas. Algunos fueron reyes, otros pastores, profetas, pescadores o médicos. Sin embargo, aunque vivieron en contextos tan distintos, todos escribieron con una sorprendente unidad de pensamiento: el mensaje de la redención y el amor de Dios hacia la humanidad. Por otro lado, el Corán, del árabe al-Qur'an, que significa recitación, es el libro sagrado del Islam. Los musulmanes creen que fue revelado por Dios Alá al profeta Mahoma, Muhammad, a través del ángel Gabriel, durante un periodo de aproximadamente 23 años en el idioma árabe. Mahoma no escribió el libro de su propia mano. Según la tradición islámica, él recitaba los mensajes que recibía y sus seguidores los memorizaban o los escribían en hojas, piedras o pedazos de cuero. Después de su muerte, esas revelaciones fueron recopiladas y organizadas para formar lo que hoy se conoce como el Corán, compuesto por 114 suras o capítulos. Estructura y naturaleza de cada texto. La Biblia está dividida en dos grandes secciones: el Antiguo Testamento, que narra la historia del pueblo de Israel, sus leyes, profecías y promesas mesiánicas. El Nuevo Testamento, que revela el cumplimiento de esas promesas en la persona de Jesucristo, su vida, muerte y resurrección, así como las enseñanzas de los apóstoles. El Corán, en cambio, no sigue un orden cronológico. Sus capítulos están organizados principalmente por su extensión, no por la secuencia de los eventos. Así, un relato puede comenzar en una sura y continuar en otra completamente diferente, sin una conexión lineal. Mientras que la Biblia cuenta una historia completa desde el principio de la creación hasta el fin de los tiempos, desde Génesis hasta Apocalipsis, el Corán presenta una serie de enseñanzas, mandatos, parábolas y recordatorios dispersos, sin un hilo histórico continuo. Personajes compartidos. Ambos libros mencionan a figuras que resultan familiares en las dos religiones: Adán y Eva, Noé, Abraham, Moisés, José, María y Jesús, entre otros. Sin embargo, las versiones que presentan sobre ellos son diferentes en muchos aspectos. Por ejemplo, en la Biblia se narra que Abraham estuvo dispuesto a ofrecer en sacrificio a su hijo Isaac como prueba de obediencia a Dios, Génesis 22:2. En cambio, el Corán enseña que el hijo del sacrificio fue Ismael, Sura 37, 102, 111, a quien los musulmanes consideran el hijo de la promesa y antepasado de las tribus árabes.
Esta diferencia no es menor, es una de las raíces del desacuerdo entre ambas religiones. En la fe cristiana, Isaac representa la promesa del pacto y la línea del Mesías. En el Islam, Ismael es visto como símbolo de fidelidad y sumisión total a Dios. Jesús, el punto que los separa. Uno de los temas más delicados y decisivos es la figura de Jesús. En el Corán, Jesús, Isa, es considerado un profeta muy importante, nacido milagrosamente de una virgen, pero no es el Hijo de Dios. Para el Islam, Jesús fue un mensajero de Alá, pero no fue crucificado ni resucitó. El texto dice que Dios lo elevó al cielo y que alguien fue hecho parecer como él, tomando su lugar en la cruz. En cambio, la Biblia declara claramente que Jesús es el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, Juan 1:14, y el único mediador entre Dios y los hombres, 1 Timoteo 2:5. Para los cristianos, Jesús murió en la cruz por los pecados de toda la humanidad y resucitó al tercer día como victoria sobre la muerte y el pecado. Mientras el Corán enseña que Jesús fue creado, la Biblia afirma que Él es el Creador. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. La diferencia es abismal. En el Corán, Jesús es un hombre honrado. En la Biblia es Dios encarnado. En el Islam, Él anuncia la venida de Mahoma. En el cristianismo, Jesús es la culminación de toda revelación divina. Relatos paralelos con diferencias profundas. El Corán y la Biblia relatan varias historias comunes, pero con versiones distintas. En el relato de la creación, por ejemplo, la Biblia enseña que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días y descansó el séptimo. En el Corán se menciona la creación en varios pasajes, pero no de manera cronológica ni literal. Sobre la caída del ser humano, la Biblia dice que Satanás tentó primero a Eva en el huerto y luego ella llevó el fruto. Introducing Meta Ray-Ban Display, the world's most advanced AI glasses. With a full-color display built into the lens of the glasses, it's there when you need it and gone when you don't. Send and receive messages, translate or caption live conversations, collaborate with Meta AI, and more. Be one of the first to try Meta Ray-Ban Display. Visit meta.com/Meta Ray-Ban Display to book a demo and find your pair. Prohibido a Adán, Génesis 3:1-6. En cambio, el Corán afirma que Satanás tentó a ambos al mismo tiempo y que no se menciona una culpa mayor en Eva. Otro relato curioso es el de la infancia de Jesús. En la Biblia se habla del nacimiento milagroso, la visita de los pastores y sabios, pero no de milagros en su niñez. Sin embargo, el Corán cuenta que Jesús, siendo niño, moldeó un pájaro de barro y le dio vida soplando sobre él, y que habló desde la cuna, defendiendo la pureza de su madre María, Sura 3 y Sura 19. Estas historias no aparecen en la Biblia y reflejan una tradición distinta: orden, coherencia y propósito. La Biblia está escrita de forma ordenada, con un desarrollo progresivo del plan de Dios para la humanidad. Desde el principio hasta el fin hay una línea profética que une todos los libros: la promesa del Mesías, su venida, su sacrificio y el futuro reino de Dios. El Corán, en cambio, se centra en la sumisión total a la voluntad de Alá, en la obediencia a sus mandatos y en el temor a su juicio. La Biblia presenta un Dios personal, amoroso y cercano, que busca restaurar al hombre por amor. El Corán muestra a un Dios soberano y distante, que guía o extravía a quien Él quiere según su propósito. En el cristianismo, el amor de Dios es el centro de todo el mensaje, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. En el Islam, el amor de Dios no es el tema principal, la obediencia y la sumisión lo son. El concepto de salvación. Aquí se encuentra una de las diferencias más profundas. En el Islam, la salvación se alcanza mediante la sumisión a Alá, la aceptación de Mahoma como su profeta, la práctica de las oraciones diarias, el ayuno, las limosnas y la peregrinación a la Meca. Son los llamados 5 pilares del Islam. En el cristianismo, la salvación no se gana por obras, sino que es un regalo gratuito de Dios ofrecido a través de la fe en Jesucristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8-9.
Mientras el Islam enseña que el creyente debe esperar la misericordia de Dios al final de su vida, la Biblia afirma que la salvación se recibe ahora mismo por medio de la fe. El amor, la justicia y el perdón. En el Corán, Alá se presenta como justo y poderoso, pero no se dice que ame al pecador. En cambio, la Biblia enseña que Dios ama al pecador, aunque odia el pecado. Dios ofrece perdón y nueva vida a quien se arrepiente sinceramente. Jesús enseñó a amar incluso a los enemigos, algo que revoluciona toda enseñanza humana. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Mateo 5:44. El Corán, por su parte, autoriza la represalia justa. En la ley islámica, conocida como la ley del talión, se establece que si alguien te hiere, puedes hacerle lo mismo. La Biblia, en el Nuevo Testamento, cambia ese principio, enseña el perdón, la misericordia y la reconciliación, el matrimonio y la poligamia. En el Corán se... Once upon a mundane morning, Barb's day got busy without warning. A realtor in need of an open house sign. No, 50 of them, and designed before 9. My head hurts. Any mighty tools to help with this plight? Aha! Barb made her move. She opened Canva and got in the groove. Bulk creating Canva sheets. Create 50 signs fit for suburban streets. Done in a click, all complete. Sweet! Now, imagine what your dreams can become when you put imagination to work at canva.com. Permite al hombre casarse con hasta 4 mujeres, siempre que las trate con justicia. Sura 4:3. El profeta Mahoma, según los textos islámicos, tuvo varias esposas, incluyendo una niña de corta edad llamada Aisha. En la Biblia, desde la creación, Dios estableció el matrimonio entre un solo hombre y una sola mujer. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis 2:24. Aunque algunos personajes bíblicos como Abraham, Jacob o David tuvieron varias esposas, eso fue una desobediencia al diseño divino. El Nuevo Testamento reafirma este principio al instruir que los líderes espirituales sean maridos de una sola mujer. Mira Timoteo 3:2. El orden divino y la revelación final. Una diferencia fundamental es cómo ambos textos entienden la revelación divina. Para el Islam, el Corán es la última palabra de Dios, perfecta, eterna e inalterable. Para los cristianos, la Biblia es la revelación completa y fue sellada en Cristo, quien es la manifestación visible del Dios invisible. El libro de Hebreos lo dice claramente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hebreos 1:1-2. Cristo no solo trajo la palabra de Dios, Él es la palabra de Dios. Y por eso, para los cristianos, no hay necesidad de otra revelación posterior. Después de analizar en la primera parte las diferencias fundamentales entre ambos libros, la Biblia y el Corán, se puede profundizar aún más en el contraste que existe entre sus enseñanzas, sus visiones sobre Dios, la salvación, la vida después de la muerte y la forma en que cada texto ha influido en la historia de la humanidad. A lo largo de los siglos, tanto cristianos como musulmanes han defendido con fervor sus escrituras, considerando cada uno que posee la revelación auténtica del Creador. Sin embargo, aunque ambos libros mencionan a muchos personajes similares y coinciden en ciertos relatos, sus mensajes finales apuntan en direcciones muy diferentes. La visión de Dios en ambos libros. Uno de los contrastes más notables entre la Biblia y el Corán se encuentra en su descripción de Dios. En la Biblia, Dios se presenta como un ser personal, cercano, amoroso y lleno de misericordia, pero también justo y santo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia revela a un Dios que se relaciona directamente con la humanidad, que habla con sus profetas y que finalmente se hace hombre en la persona de Jesucristo. Por otro lado, en el Corán, Alá es un ser absolutamente trascendente, sin relación personal con el ser humano. Es visto como un juez supremo, cuya voluntad no puede ser cuestionada y cuya naturaleza no puede ser comprendida por el hombre. El Corán enfatiza la sumisión total a la voluntad de Alá. De hecho, Islam significa sumisión. En cambio, la Biblia enseña. This episode is brought to you by Paramount Plus.
Paramount Plus has movies. So many movies. The movies you've seen 1,000 times and could watch 1,000 more. Iconic movies your friends can't believe you haven't seen. New movies, classic movies, new takes on classic movies. So whether you're into Top Gun or The Naked Gun, Mean Girls or Mission Impossible, Smurfs or Sonic the Hedgehog, there's a mountain of movies to discover on Paramount Plus. Start streaming today. Que Dios busca una relación de amor con sus hijos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Juan 3:16. Mientras el cristianismo enseña que el amor de Dios es la base de la salvación, el Islam pone el énfasis en la obediencia y las obras. Este contraste refleja dos visiones distintas de cómo el ser humano puede acercarse a su Creador. El mensaje de la salvación. En el cristianismo, la salvación es por gracia, un regalo que no depende de los méritos humanos, sino de la fe en Jesucristo, quien murió y resucitó por los pecados de la humanidad. El apóstol Pablo escribió: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2:8-9. En cambio, el Corán enseña que la salvación se alcanza por medio de la obediencia a los mandatos de Alá, el cumplimiento de las oraciones diarias, el ayuno durante el mes de Ramadán, las limosnas, zakat y la peregrinación a la Meca. Los musulmanes creen que el día del juicio final, las buenas obras y las malas serán pesadas en una balanza, y solo si las buenas superan a las malas, el alma podrá entrar al paraíso. Esta diferencia es crucial. Mientras que en la Biblia la salvación depende de la fe en el sacrificio de Cristo, en el Islam depende del esfuerzo humano. Para los cristianos, la cruz representa el puente que une al hombre con Dios. Para los musulmanes, la cruz no tiene significado redentor, pues creen que Jesús nunca murió. Jesús en la Biblia y en el Corán. Ambos textos reconocen la existencia de Jesús llamado Isa en el Corán, pero con perspectivas muy distintas. En la Biblia, Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Mesías prometido desde los tiempos antiguos. Fue crucificado, murió y resucitó al tercer día. En cambio, en el Corán, Jesús es solo un profeta más, nacido milagrosamente de María, Mariam, pero sin divinidad. El Corán incluso niega la crucifixión. En la Sura 457 se lee: y por haber dicho hemos matado al Mesías, Jesús hijo de María, el mensajero de Alá, cuando en realidad no lo mataron ni lo crucificaron, sino que les pareció así. Es decir, según la creencia islámica, Jesús fue llevado al cielo sin morir y otro fue crucificado en su lugar. Para el cristianismo, sin embargo, la muerte y resurrección de Cristo son el centro de toda la fe. Sin la cruz no habría perdón de pecados, y sin la resurrección no habría esperanza de vida eterna. Este es el punto de mayor divergencia entre ambos libros, la identidad de Jesús. Los profetas y las revelaciones. En la Biblia, los profetas fueron hombres elegidos por Dios para transmitir su mensaje. Desde Moisés hasta Isaías, desde Jeremías hasta Juan el Bautista, cada uno tuvo una misión específica, pero todos ellos apuntaban hacia un mismo cumplimiento, la venida del Mesías. En el Corán también se reconocen profetas como Adán, Noé, Abraham, Moisés y Jesús, pero se afirma que el último y mayor profeta fue Mahoma, Muhammad. Según el Islam, él fue el sello de los profetas y el Corán es la última revelación divina. Sin embargo, hay una gran diferencia en cómo se entiende esa revelación. La Biblia fue escrita por más de 40 autores en diferentes épocas, culturas y contextos, pero todos guiados por el mismo Espíritu Santo, manteniendo una unidad perfecta a lo largo de más de 1500 años. El Corán, en cambio, fue revelado únicamente a Mahoma a lo largo de 23 años. Los cristianos creen que el Espíritu Santo sigue obrando hoy en los creyentes, guiando, enseñando y transformando sus vidas. En cambio, el Islam no tiene una figura equivalente al Espíritu Santo como persona divina. La estructura y el lenguaje. Otra diferencia importante está en la estructura de ambos libros. El Corán está compuesto por 114 suras, capítulos, y más de 6000 aleyas, versículos, escritas en árabe clásico. No tiene un orden cronológico, sino temático.
Es común que en un mismo capítulo se mezclen temas históricos, leyes morales y exhortaciones. La Biblia, en cambio, tiene un desarrollo ordenado y progresivo. Comienza con la creación en el libro de Génesis y culmina con el juicio final y la nueva creación en Apocalipsis. Aunque sus libros fueron escritos en hebreo, arameo y griego, todos mantienen una línea de tiempo coherente que narra la historia de la redención. El papel de la mujer. En la Biblia, aunque existieron contextos culturales donde la mujer tenía un papel limitado, el mensaje general exalta su valor. Jesús mostró un trato digno y honorable hacia las mujeres, algo poco común en su tiempo. En los evangelios fueron mujeres las primeras en anunciar su resurrección. El apóstol Pablo escribió que en Cristo no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. En el Corán, en cambio, la posición de la mujer es más restringida. Puede ser repudiada por su esposo, su testimonio vale la mitad del de un hombre y la poligamia está permitida. Aunque el Islam reconoce a María como la más pura de las mujeres, la igualdad entre géneros no es un principio doctrinal. El concepto del pecado y el perdón. La Biblia enseña que el pecado entró en el mundo por medio de Adán y Eva y que todos los seres humanos heredaron esa naturaleza pecaminosa. Por eso, la salvación no se puede lograr mediante esfuerzos humanos, sino solo mediante la gracia divina. El Corán, sin embargo, enseña que Adán pecó, pero fue perdonado por Alá, y que el ser humano no hereda el pecado original. Cada persona es responsable únicamente de sus propios actos. En este sentido, el Islam no considera necesario un Salvador, porque cada individuo puede obtener el perdón directamente de Dios si se arrepiente y hace buenas obras. Sin embargo, en la Biblia se enfatiza que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, Hebreos 9:22. Por eso, Jesús fue el sacrificio perfecto y suficiente para redimir a toda la humanidad. La vida después de la muerte. Tanto la Biblia como el Corán hablan del juicio final, del paraíso y del infierno, pero sus descripciones son muy diferentes. En la Biblia, el cielo es un lugar donde los redimidos estarán para siempre en la presencia de Dios, sin dolor, sin llanto y sin muerte. Apocalipsis 21:4. En el Corán, el paraíso, Jannah, es descrito como un lugar físico de placeres sensoriales, jardines, ríos de leche y miel y recompensas terrenales. Aunque para los musulmanes es un lugar de paz, la idea es más material que espiritual. El infierno, tanto en la Biblia como en el Corán, es un lugar de castigo eterno para los impíos. Sin embargo, mientras que la Biblia presenta al infierno como consecuencia de rechazar a Cristo, el Corán lo reserva para quienes no aceptan el Islam o se oponen a Alá y a su profeta. La preservación de los textos. Los musulmanes sostienen que el Corán es la revelación inalterada de Dios, preservada perfectamente en árabe desde el siglo VII. Sin embargo, existen registros históricos que muestran que durante el califato de Uthman ibn Affan se realizó una recopilación oficial y se destruyeron otras versiones para unificar el texto. Por otro lado, los cristianos creen que la Biblia ha sido fielmente preservada a lo largo de los siglos. Los manuscritos antiguos, como los del Mar Muerto, han confirmado que las escrituras actuales son prácticamente idénticas a las originales, lo que refuerza la confiabilidad del texto bíblico, el propósito final de ambos libros. En última instancia, la Biblia tiene un propósito claro: revelar el plan de salvación de Dios por medio de Jesucristo y conducir al ser humano a una relación eterna con Él. Todo el Antiguo Testamento apunta hacia el Mesías y el Nuevo Testamento revela su cumplimiento. El Corán, en cambio, busca guiar a la humanidad a la obediencia absoluta a la voluntad de Alá, bajo las enseñanzas del profeta Mahoma. Mientras la Biblia llama a la fe y al amor, el Corán llama a la sumisión y la obediencia. Conclusión: ambos libros han marcado profundamente la historia del mundo, han influido en civilizaciones, leyes, culturas y naciones enteras. Sin embargo, cuando se comparan en su esencia, el mensaje central es distinto. La Biblia muestra a un Dios que desciende al nivel humano para salvarlo, que se hace hombre en Cristo para ofrecer perdón y vida eterna.
El Corán presenta a un Dios lejano que exige obediencia, pero no ofrece redención a través del sacrificio. El lector que busque la verdad deberá analizar con cuidado ambos textos. La Biblia invita a probar su mensaje. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. El Corán, por su parte, manda creer en Alá y en su profeta sin cuestionamiento, pero la verdadera fe, como enseña la Biblia, no se basa en imposición, sino en la convicción del corazón. Ambos libros hablan de Dios, pero solo uno declara que Dios es amor. 1 Juan 4:8. Esa es la diferencia que transforma todo. Si este video te ha gustado, suscríbete a nuestro canal en YouTube, Palabra de Dios. Búscanos como @Palabra de Dios Oficial 1. También síguenos en Spotify con nuestro contenido audiovisual. Búscanos como Sabiduría Bíblica.